Francisco Meneses estaba frente a su propia casa, con el rostro cubierto de vergüenza y desesperación, entregando a su única hija al hombre más poderoso de Balmor, sin tierras, sin cosecha y amenazado por el cobrador más temido de la provincia. Víctor Baster no veía otra salida. El duque Gustavo de Castelamar, señor de las haciendas y el único capaz de enfrentarse al dominio de Víctor, había aceptado a la joven como pago, e Isadora, de apenas 18 años, permanecía inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y el alma en silencio. Doña Carmen, al lado de su esposo, lloraba en voz baja pidiendo a Dios que tuviera piedad. El intercambio estaba hecho, la hija, por un caballo y un poco de paz. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hablar un instante contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Quédate conmigo hasta el final. Siente cada emoción, cada mirada y cada regreso, y descubre que a veces la verdadera fuerza del amor está en volver a casa, sanar las heridas y encontrar en el otro el lugar al que siempre perteneciste. Y si amas los romances de época, donde el amor renace entre la pérdida y la esperanza, suscríbete al canal y acompáñanos en historias que demuestran que, cuando el corazón es valiente, el destino siempre abre un camino. El duque era conocido por su fortuna y por el orgullo de ser uno de los mayores criadores de caballos, pura sangre de toda la provincia. Sus animales eran disputados por nobles y militares. Cada uno valía pequeñas fortunas. Alto, de hombros anchos y cabello castaño oscuro, cortado a la altura de las orejas, Gustavo de Castelamar tenía el porte de quien había nacido para mandar. Vestía un abrigo de lana oscura y guantes de cuero fino. Sus ojos, de un gris frío, se posaron en Isadora con una atención silenciosa, casi inquisitiva. Había algo en ella, quizás la firmeza de su mirada, incluso en medio del miedo, que lo hizo dudar por un breve instante. Isadora era una joven de rasgos delicados y fuerza escondida. Su cabello castaño caía en ondas hasta la cintura, y el vestido claro, gastado por el tiempo, revelaba cuánto había luchado su familia contra la pobreza. Sus ojos, grandes y marrones, parecían cargar todo el dolor que no decía. Alrededor, la casa sencilla de los Meneses mostraba paredes agrietadas y suelo de tierra apisonada. Era un hogar de gente honesta y sufrida. El duque lo observó todo en silencio, y tal vez por primera vez comprendió el peso del acuerdo que había aceptado. El cochero acercó la carroza hasta la puerta. El caballo blanco, intercambiado por Isadora, relinchó con fuerza, como si presintiera la injusticia de aquel día. Francisco se apartó, incapaz de mirar a su hija. Doña Carmen cayó de rodillas, con las manos temblorosas, murmurando el nombre de Isadora entre lágrimas. «Vamos», dijo el duque en voz baja pero firme. La joven caminó hacia la carroza. Su vestido rozaba el suelo, recogiendo polvo y recuerdos. Subió sin mirar atrás, y con ella se fue toda la esperanza de aquella casa. El viaje hasta el castillo fue silencioso. El duque mantenía la mirada fija en la ventana, observando las colinas de Balmor. Isadora, sentada frente a él, sentía el corazón apretado. Sus manos, unidas sobre el regazo, delataban el temblor que intentaba ocultar. Afuera, el campo se extendía hasta donde alcanzaba la vista, dorado y vasto, el mismo que su padre había luchado por conservar. En cada curva del camino, el miedo crecía. No sabía si debía odiar a aquel hombre o agradecerle por haberla salvado de las manos de Víctor. Cuando el castillo apareció en el horizonte, Isadora guardó silencio. La construcción era inmensa, de piedra gris y ventanas altas. Era hermosa, pero fría, casi solitaria. Los jardines estaban bien cuidados y fuentes de mármol adornaban el patio, aunque el aire alrededor parecía cubierto por una ligera neblina. La gran puerta se abrió sin ruido y los sirvientes salieron a recibirlos. El duque descendió y extendió la mano hacia Isadora. Ella vaciló, pero aceptó el gesto. Su toque era firme y cálido, en contraste con la contención de su mirada. En la entrada una mujer esperaba. Llevaba el cabello recogido en un moño y el semblante serio. «Soy Jasira, el ama de llaves del duque», se presentó. «Sígame, señora Isadora».
La joven la siguió con pasos lentos, atravesando amplios salones y corredores llenos de retratos antiguos. El sonido de sus propios pasos resonaba en las paredes de piedra. El castillo era majestuoso, pero la frialdad de los tonos, gris, blanco y plata, oprimía el corazón. En la habitación que le fue asignada, Isadora encontró una cama amplia y cortinas bordadas, pero ningún rastro de calidez. Sobre la silla la esperaba un vestido nuevo, de seda pálida, sencillo, pero costoso. Jasira se acercó. El duque pidió que se prepare. El padre llegará pronto. La criada hablaba con respeto, pero en su mirada había compasión. Isadora asintió en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquello no era un comienzo, era el fin. Jasira la ayudó a vestirse. Le recogió el cabello y colocó el velo. Ninguna palabra fue dicha. Afuera, el sonido de las campanas resonaba desde la capilla, y la luz de las lámparas doraba el suelo. Cuando el padre llegó, el duque ya la esperaba en el salón menor. La boda fue sencilla, rápida, sin testigos. Solo la voz del sacerdote, la respuesta contenida de ella y la mirada firme de él. Y así, bajo el techo frío de Balmor, nació una unión sin amor, pero con una promesa de redención. De regreso a la habitación, Isadora fue recibida nuevamente por Jasira. La criada encendió una lámpara y habló con cuidado. «Debe permanecer en sus aposentos. El duque vendrá en breve». Su mirada era seria, casi triste. Isadora asintió sin hablar. La habitación estaba en silencio. La llama de la lámpara titilaba. Cada segundo parecía una eternidad. El matrimonio estaba sellado, pero la noche aún guardaba lo que ninguno de los dos esperaba. Isadora estaba sentada al borde de la cama, con la mirada vacía y el estómago doliéndole de hambre. Desde que había salido de casa, no había comido nada. La cabeza le latía, el cuerpo le temblaba. Aquella noche parecía una pesadilla sin fin. El rostro de su padre venía a su mente todo el tiempo, sus manos empujándola hacia adelante, su voz fría diciendo que no había elección. La había vendido como quien entrega un peso, y su madre, aunque lloraba, no hizo nada. El dolor de Isadora era más que miedo, era herida. Con cada recuerdo su corazón se encogía aún más. El duque Gustavo de Castelamar, un hombre al que apenas conocía, ahora era su esposo. Un hombre del que decían que era frío, distante, que solo se preocupaba por el dinero y por sus caballos de sangre pura. ¿Por qué había aceptado aquello? Si era tan poderoso, ¿por qué no había ayudado a su padre de otro modo? ¿Por qué tenía que llevársela consigo? Esas preguntas giraban en la mente de Isadora sin cesar y la llenaban de odio y desconfianza. Pero lo que más la atormentaba era el nombre de Víctor Buster. Solo pensar en él hacía que su cuerpo se estremeciera. Lo conocía desde niña, el hombre que siempre la miraba con deseo, esa misma mirada que intentaba olvidar desde pequeña. Víctor rondaba las tierras de los Meneses, siempre ofreciendo ayuda y dejando claro, en tono bajo y repugnante, que algún día Isadora sería suya. Solo de recordar su sonrisa, la piel se le erizaba. Rezaba para no volver a cruzar jamás aquella mirada. El castillo estaba en silencio. Las paredes grises reflejaban la luz suave de la chimenea, y el aire olía a cera y madera pulida. Era un lugar hermoso, pero frío, sin color ni alma. El miedo de Isadora aumentaba. No sabía qué haría el duque con ella. Se sentía prisionera en un lugar que no le pertenecía. Cada ruido, cada chasquido del fuego hacía que su cuerpo se estremeciera. Cuando escuchó pasos firmes en el pasillo, su corazón pareció detenerse. La manija giró lentamente. El duque entró llevando una bandeja en las manos. Caminó hasta la mesa y dejó la bandeja sobre ella. El aroma de la sopa caliente se esparció por la habitación. Luego se sentó y la miró. «Siéntese, señora Isadora», dijo con voz baja y firme. Ella no se movió. El duque repitió más serio. «Siéntese». Isadora obedeció, temblorosa. «No quiero comer», murmuró, con la voz quebrada. Él sostuvo la mirada. «Coma, señora Isadora». Había autoridad en su voz, pero sin dureza.
Ella entendió el tono y probó la sopa. Estaba caliente, sabrosa, reconfortante. El duque esperó a que comiera un poco y entonces habló, con la mirada distante. Sé que está asustada y tiene motivos para estarlo. No voy a tocarlas, aún no. Isadora bajó la vista sin saber qué decir. Él continuó. He oído que el cobrador de tierras, Víctor Baster, ha hecho mucho daño al pueblo de Balmor. He intentado actuar, pero el miedo lo silencia a todos. Nadie denuncia. Isadora lo miró con desconfianza. Entonces, ¿por qué me trajo aquí? ¿Por qué no ayudó a mi padre sin sacarme de mi casa? Gustavo sostuvo su mirada por unos segundos. Su padre necesitaba ayuda, y yo acepté un acuerdo. Fue la única manera que encontré de protegerla. Isadora se levantó de golpe. ¿Proteger? A eso le llama protección. Fui entregada como un pago, señor duque. Su voz temblaba. Él no respondió de inmediato. Solo miró el fuego y luego a ella. Quizás algún día entienda los motivos, dijo con calma. Pero esta noche solo coma y descanse. Isadora respiró hondo, tratando de contener la ira. No quiero que me toque, nunca. La frase resonó en la habitación. El duque se levantó lentamente, caminó hacia ella y se detuvo a pocos pasos de distancia. Y no lo haré, respondió. Quiero su ayuda, señora Isadora. Quiero que hable con los campesinos, que los convenza de denunciar lo que Víctor hace. Ellos confían en gente como usted, no en hombres como yo. Solo unidos podremos derribarlo. Ella lo miró confundida. El hombre que imaginaba cruel hablaba de justicia. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Él respondió sin vacilar. No la obligaré a nada, pero si se queda estará a salvo. Prometo que solo la tocaré cuando usted lo permita. Aquellas palabras la desconcertaron. No sabía si podía creerle. El duque se volvió, caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Buenas noches, señora Isadora. Este castillo es su refugio, no su prisión. La puerta se cerró con suavidad. Isadora quedó sola, el cuerpo aún tembloroso. La llama de la chimenea proyectaba sombras sobre las paredes y el sonido distante del viento parecía susurrar su nombre. Pensaba en su padre, en su madre, en el hombre que acababa de irse y en la confusión que ahora dominaba su pecho. El miedo aún era fuerte, pero algo nuevo surgía, silencioso, como un presentimiento. Aquella noche lo cambiaría todo, y Isadora Meneses aún no tenía idea de lo que estaba por venir. El amanecer entró suave por las cortinas, e Isadora despertó asustada con el sonido leve de la puerta al abrirse. Era Jasira, trayendo una pila de vestidos doblados en los brazos. «El señor duque ordenó que eligiera uno para el día», dijo dejándolos sobre el sillón. Eran telas finas de colores suaves, azul, crema, lila, y encajes delicados que jamás habían tocado su piel. Isadora pasó los dedos sobre la tela, sintiendo la extrañeza de pertenecer a un mundo que no era el suyo. «Vístase y venga conmigo», pidió Jasira. «El desayuno la espera». En la cocina, el aroma de pan recién hecho y café caliente llenaba el aire. Isadora se sentó despacio, aún desconfiada, mientras Jasira servía una pequeña fuente de frutas y una taza humeante. El hambre venció al orgullo. Comió en silencio, observando a la criada por el rabillo del ojo. Había bondad en el semblante de Jasira, pero también una firmeza que imponía respeto. «El señor duque pidió que le mostrara algo», dijo la mujer, secándose las manos en el delantal. «Venga conmigo». Isadora se levantó, curiosa y aprensiva. Las dos cruzaron un pasillo de piedras anchas y un salón amplio iluminado por altas ventanas. El sonido de los pasos resonaba como una canción antigua. Al final del salón había una puerta discreta que conducía a un pasaje estrecho. «Por aquí, señora Isadora», indicó Jasira sosteniendo un farol. Cuando la puerta se abrió, Isadora contuvo el aliento. Al otro lado había una pequeña aldea escondida dentro de las tierras del castillo. Casitas sencillas, huertos, niños jugando y el buen olor de leña ardiendo. «¿Pero qué es este lugar?», preguntó Isadora sorprendida.
Jazira se detuvo a su lado. Son familias que lo perdieron todo por culpa de Víctor Buster. Deudas, amenazas, incendios. Muchos vinieron aquí buscando refugio. El duque los protege y les da trabajo. Desde entonces viven en las tierras del castillo, a salvo. Isadora miró a su alrededor, conmovida. La gente sonreía, trabajaba, reconstruía su vida. Aquel hombre, al que había juzgado frío y egoísta, en realidad albergaba al pueblo que Víctor había destruido. De pronto, una voz familiar la llamó. «¡Isadora, mi niña!». Era doña Lucía, una mujer de manos encallecidas y ojos bondadosos. Isadora corrió hacia ella, emocionada. «Doña Lucía, pensé que se había ido después del incendio». La mujer rió con ternura. «Y yo pensé que nunca volvería a verte. Supimos de tu matrimonio. Así que ahora eres la duquesa, ¿eh?». Isadora sonrió avergonzada. Desde joven era querida por todos en la aldea. Ayudaba en las ferias, en las cosechas, en las fiestas. Ver a doña Lucía viva fue como reencontrar un pedazo de su hogar. Las dos conversaron durante algunos minutos. Doña Lucía contó sobre las amenazas, sobre los hombres de Víctor que incendiaban las casas de quienes se negaban a pagar. «Fue el duque quien nos salvó, hija mía. Mandó que vinieran a buscarme a mí y a los niños antes de que el fuego nos alcanzara también». Isadora guardó silencio, con el corazón apretado. Miró a su alrededor viendo los rostros felices y seguros. Por primera vez sintió vergüenza de sus propias sospechas. El duque realmente protegía a esas personas. Al regresar al castillo, el viento fresco sopló y ella vio a lo lejos un campo verde. Los caballos pastaban bajo el sol de la mañana, sus crines reluciendo como seda. Eran los famosos pura sangre del duque, hermosos, imponentes, animales que valían fortunas. Las colinas formaban un escenario digno de un sueño. Isadora se acercó al cercado encantada. Fue entonces cuando el sonido de los cascos resonó. Un caballo negro apareció a lo lejos, y sobre él venía el duque Gustavo, montado con elegancia y firmeza. Se detuvo frente a ella, el viento desordenando su cabello castaño. «¿Le gustó lo que vio?», preguntó con una leve sonrisa discreta. Isadora asintió, sin saber qué decir. El duque extendió la mano. «Suba, quiero mostrarle algo». Por instinto ella dudó, pero algo en su mirada la hizo confiar. Tomó su mano y subió a la grupa. El caballo partió al trote suave por los campos, atravesando el valle hasta una colina cubierta de flores blancas. Allí el aire parecía más liviano, casi sagrado. El duque detuvo el caballo frente a una lápida sencilla, de mármol claro. El nombre grabado en ella hizo que Isadora contuviera la respiración. Esther de Castelamar. Él bajó, se quitó el sombrero y guardó silencio. «Mi hermana», dijo por fin con voz ronca. «Estaba casada con Víctor Buster. Murió hace 5 años. Dicen que fue un accidente, pero yo sé que él le quitó la vida». El viento sopló entre las flores. Isadora lo miró y comprendió por primera vez el dolor detrás de aquella mirada fría. Gustavo mantuvo la vista fija en la lápida. «Víctor debe ser detenido, Isadora. Lo intenté solo, pero el miedo silencia al pueblo. Tal vez contigo, en quien confían, tengamos una oportunidad». Ella lo observó conmovida. Aquel hombre no era el monstruo que había imaginado. Era alguien marcado por la pérdida y la culpa. «Voy a ayudarte», respondió con firmeza. El duque se volvió hacia ella, y por un instante, el viento trajo solo el sonido de su corazón latiendo. El destino de ambos acababa de unirse. Cuando Isadora y el duque atravesaron las puertas del castillo, el viento traía un silencio extraño, casi como un presagio. Ella aún sentía el peso de las revelaciones del valle, pero no esperaba lo que vería al entrar en el salón principal. Frente a la chimenea, de pie, estaban Francisco y doña Carmen. El corazón de Isadora se aceleró, y por un instante el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. «Padre, madre», murmuró temblorosa. El duque percibió la emoción en el aire, dejó uno de sus guantes sobre la mesa y dijo simplemente: «Los dejaré a solas».
Luego se retiró con la discreción de quien entiende el peso del momento. Doña Carmen corrió hacia su hija y la envolvió en un abrazo apretado. Mi niña, Dios mío, pensé que nunca más te vería. El abrazo fue largo, llorado, lleno de alivio y culpa. Isadora correspondió, pero pronto se apartó, el rostro tomado por la amargura. ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me entregaron? Su voz temblaba, herida. Francisco vaciló, el sombrero entre las manos, el rostro abatido por la vergüenza y el dolor. «Escucha a tu padre», pidió doña Carmen intentando contener el llanto. El viejo Meneses respiró hondo, y lo que salió de su boca pesaba más que cualquier deuda. «Víctor me dio una semana», comenzó con voz baja. «Una semana, Isadora. Dijo que si no pagaba, vendría a buscarte. Dijo que te haría su mujer, incluso a la fuerza. Y yo sabía que lo cumpliría. Ya he visto de lo que ese hombre es capaz». Isadora palideció, el corazón desbocado. «¿Él dijo eso?», preguntó apenas. Francisco asintió. «Sí, y no podía permitirlo. Entonces busqué al duque. Pedí ayuda, supliqué protección. Él fue el único que me escuchó, el único que aceptó casarse contigo para ponerte bajo un nombre que Víctor no se atreviera a tocar». El silencio cortó el aire. Francisco pasó las manos temblorosas por el rostro. «El duque no pidió nada a cambio, Isadora. Solo me dio un caballo de pura sangre para que se lo llevara a Víctor. Dijo que eso nos daría tiempo. Víctor también cría caballos, lo sabes. Cuando lo vio creyó que parte de la deuda estaba pagada. Aceptó el animal y se fue satisfecho. No tiene idea del matrimonio. Cree que al final del plazo aún vendrá a buscarte». Las palabras flotaron como una cuchilla en el aire. Doña Carmen cubrió su rostro llorando en silencio. «Entonces el matrimonio fue para esconderme de él», murmuró Isadora aturdida. Francisco asintió. «Fue la única forma. Bajo el nombre del duque, Víctor jamás se atrevería a tocarte. Si lo supiera, vendría con fuego y hombres armados y nos destruiría a todos. Era eso, o verte arrastrada por un demonio vestido de hombre». Isadora se llevó las manos al rostro. «Y yo pensé que me habían vendido, que valía solo un caballo». Francisco negó con la cabeza. «No, hija, ese caballo no te compró, te protegió. Fue la mentira que salvó tu vida». Doña Carmen se acercó y tomó las manos de su hija. «He vivido con este secreto quemando dentro de mí. Cuando tu padre volvió aquella tarde y dijo que el duque había aceptado, lloré como nunca. Pero era eso, o ver tu vida perderse en las manos de Víctor. Tu padre soportó tu odio porque era el precio para mantenerte viva». Isadora lloraba sin poder responder. El corazón le latía con culpa, y cada palabra dolía como una herida abierta. «Los odié», confesó, «pero ahora lo entiendo. Fue miedo, fue amor, fue todo junto». Francisco se acercó despacio y la abrazó, el rostro mojado de lágrimas. «Daría todo, hija mía, para que no tuvieras que pasar por esto, pero hice lo que pude con lo poco que tenía». Isadora apoyó el rostro en su pecho. «Y ahora que lo sé, no puedo quedarme quieta. Víctor debe ser detenido. El pueblo necesita saber que hay alguien luchando por ellos». Francisco frunció el ceño. «Eso es peligroso, Isadora». Ella levantó la mirada, firme. «El miedo a él ya gobernó mi vida demasiado tiempo. No permitiré que gobierne la de los demás». El sonido de pasos resonó en el pasillo, y el duque apareció en la entrada del salón. Se detuvo, respetuoso, observando el reencuentro. Francisco se volvió y se quitó el sombrero. «Señor duque, no sé cómo agradecerle». Gustavo respondió con calma. «No me debe nada, cumplí lo que prometí. Mientras Isadora viva bajo este techo, nadie se atreverá a tocarla». El padre asintió, conmovido. «Entonces, puedo partir en paz». El duque hizo un leve gesto de respeto. «Su hija está a salvo, señor Meneses, mientras yo respire». Doña Carmen se acercó secándose las lágrimas. «Ahora lo entiendo. Él no se la llevó, la salvó». Miró a Isadora con ternura. «Eres fuerte como tu padre y terca como yo. Que Dios te guíe, hija mía».
Isadora la abrazó llorando otra vez, pero ahora en paz. Gracias, madre, y gracias, padre. Prometo que honraré lo que hicieron por mí. Francisco acarició el rostro de su hija, emocionado. Eres el valor que faltaba a nuestro nombre. Y los tres se abrazaron largamente, en un gesto que sellaba el perdón y el nuevo comienzo. El duque acompañó a los dos hasta la puerta, abriéndola con respeto. Pueden ir tranquilos. La familia Meneses está bajo mi protección. Francisco asintió, la mirada firme a pesar de las lágrimas. Cuando salieron, el castillo se sumió en un silencio profundo, roto solo por el crujir del fuego. Isadora permaneció de pie frente a la chimenea, la mirada perdida en las llamas. El duque se acercó sin decir nada. ¿Está bien?, preguntó por fin. Ella asintió con una leve sonrisa. Ahora sí. Por primera vez siento que puedo respirar. El duque la observó un instante, los ojos serios y atentos. Entonces estamos listos para lo que venga, dijo antes de alejarse. Isadora permaneció frente al fuego, el corazón ligero, la mente encendida. El pasado, por fin, estaba comprendido. Y en aquel silencio, entre los muros fríos del castillo de Valmore, nacía la fuerza de una mujer que ya no temía al destino. La noche cayó sobre el castillo de Castelamar, trayendo un viento frío y el aroma distante de la lluvia. En el comedor menor, el fuego ardía manso en la chimenea, y dos copas reposaban sobre la mesa. El duque aguardaba en silencio cuando Isadora entró, vestida con un traje claro que le daba un aire sereno. Se sentó frente a él, y por un instante solo el crepitar de las llamas llenó el aire. Entonces él alzó la mirada y habló con voz grave, pero tranquila. Isadora, llegó una familia esta tarde, un padre y 4 niños. Vienen de las tierras de Valmore, donde Víctor manda. Su casa fue incendiada y el padre está muy enfermo. El médico teme que no resista. Los niños perdieron a su madre hace algunos años y ahora no tienen a nadie. Están siendo atendidos por mis criadas. Ya recibieron comida y refugio, pero necesitan atención. Alguien que les dé cariño. ¿Podrías verlos por la mañana? Isadora dejó la cuchara con el corazón encogido. Por supuesto, señor. El duque asintió. Sabía que dirías eso. Ellos necesitan afecto y cuidados, y creo que tú eres la persona indicada. Isadora sonrió levemente, conmovida. Haré lo que pueda, y gracias por confiar en mí. El duque la miró con un brillo distinto en los ojos. Sabes, Isadora, Esther habría gustado de ti. Isadora alzó la vista curiosa. ¿Esther, su hermana? Sí, respondió él, con voz baja y pensativa. Mi hermana y mi mejor amiga. Perdimos a nuestros padres muy jóvenes, y desde entonces quedamos el uno para el otro. Crecimos juntos en este castillo, cargando responsabilidades que no correspondían a nuestra edad. Yo era el responsable, pero era ella quien cuidaba de mí. Hizo una pausa, recordando. En aquella época, Víctor Buster venía a menudo aquí. Era hijo de campesinos. Crecimos juntos. Vivía fascinado con nuestros caballos de pura sangre. Pasaba horas en los establos, observando, preguntando, aprendiendo. Yo lo veía casi como a un hermano. Y Esther, ella lo veía como algo más. Gustavo miró hacia las llamas y continuó. Con el tiempo se enamoraron, y yo no me opuse. Víctor parecía un buen muchacho, trabajador, dedicado y en aquel tiempo sincero. Acepté su amor y poco después se casaron. Yo mismo les di una pequeña propiedad en las colinas de Valmore y algunos caballos de nuestro criadero. Ella heredó los mejores ejemplares de pura sangre y confió en él para criarlos. La voz del duque se endureció levemente. Así fue como Víctor empezó a enriquecerse. Vendió, multiplicó, negoció y un día, el hombre que soñaba con caballos empezó a soñar con poder. Comenzó a prestar dinero con intereses altos, compró tierras de gente endeudada y levantó el imperio que tiene hoy. Las tierras de Víctor Buster, Isadora, nacieron de las yeguas y potros que pertenecían a mi hermana, del sudor y la confianza de ella. Isadora escuchó en silencio con el corazón apretado. Y ella
¿Se dio cuenta de eso?, preguntó con voz baja. Sí, respondió el duque. Con el tiempo, vio en qué tipo de hombre se había convertido. Llegaron las discusiones, las traiciones, la soledad. Intenté traerla de vuelta. Le pedí que regresara a Castelamar. Ella prometió que vendría la semana siguiente. El duque respiró hondo, y por un instante la voz casi le falló. Pero antes de que viniera al castillo recibí un mensaje. Decían que había caído del caballo, que el animal se asustó y la pisoteó. Pero, Isadora, nosotros crecimos entre caballos. Ninguno de nosotros caería así. Esther montaba mejor que cualquier hombre que haya visto. Sé, aquí dentro, que aquello no fue un accidente. Víctor le quitó la vida. No sé cómo, pero lo hizo. Las palabras cayeron pesadas, y los ojos de Isadora se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, duque. Nadie debería cargar con un dolor así. Él hizo un gesto contenido, aunque la emoción era visible. Ella amaba la vida, amaba el campo, los animales. Él le arrebató todo, y todavía camina libre, como si nada hubiera pasado. Desde entonces he estado luchando. No por venganza, sino por justicia. Quiero que su nombre tenga paz. Isadora lo miró con ternura. Ahora entiendo todo. Entiendo su rabia, su silencio, su determinación, y quiero que sepa que voy a ayudarle. Por Esther, por todos los que él destruyó. El duque la observó en silencio. El fuego lanzaba reflejos dorados sobre el rostro de Isadora, y por un instante pareció olvidar el peso del mundo. Su mirada, siempre dura, se suavizó. «Tú me recuerdas a Esther», murmuró con voz ronca, más baja de lo habitual. Ella también tenía esa calma y esa fuerza. Isadora bajó la mirada un momento, sin saber qué decir. Cuando volvió a mirarlo, encontró en él algo que nunca había visto, un hombre cansado pero vivo. El aire entre los dos se volvió denso, cargado de un silencio que decía más que las palabras. Gustavo se levantó despacio, empujando la silla hacia atrás. Sus pasos fueron lentos, firmes, hasta detenerse a su lado. Isadora contuvo el aliento. El corazón le latía rápido, desbocado. Él inclinó el rostro lo suficiente para que su voz alcanzara su oído. «Gracias, Isadora», dijo, ronco, «por escucharme y por no tener miedo». Ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron, demasiado cerca para fingir indiferencia, demasiado lejos para tocarse. Había fuego en las llamas y algo semejante en los ojos de él. Entonces, como si despertara de su propio pensamiento, el duque dio un paso atrás, se irguió y completó con firmeza: «Buenas noches». Se volvió y salió del salón, sin mirar atrás. Isadora quedó inmóvil, incapaz de moverse. El sonido de sus botas aún resonaba en el pasillo cuando se dio cuenta de que sus manos temblaban. Se apoyó en la mesa, tratando de entender lo que acababa de sentir. Aquel hombre, que hasta ayer le causaba miedo, ahora la confundía de una manera que su corazón no sabía contener. El sol de la mañana brillaba suave sobre las tiendas del campamento, extendidas a lo largo del valle de Balmor. El viento traía el olor de la leña y del pan recién hecho, mezclado con el murmullo de las familias despertando. Isadora caminaba junto a Jasira, observando a las personas que el señor Castelamar albergaba allí. Las tiendas estaban limpias, había agua y comida para todos, y un sentimiento de gratitud flotaba en el aire. En una de las carpas, una criada del castillo cuidaba a un hombre tendido, el rostro pálido y el cuerpo debilitado. Era el padre de los 4 niños que Isadora había ido a conocer. Jasira dio algunos pasos al frente y habló en voz baja. El mayor es Fernando, tiene 14 años. La niña a su lado es Leticia, 12. El menor se llama Carlos, 10. Y esa pequeña que juega allí corriendo tras las flores es Duda, de 5 años. Están asustados, señora. Temen que su padre no resista. Isadora siguió la mirada de Jasira y vio a los 3 niños sentados en un banco, cabizbajos, mientras Duda corría con otros sin entender el peso de lo que vivían. Aproximándose con cuidado, Isadora sonrió. «Buenos días.
dijo en tono suave. Soy Isadora. Vine a saber cómo están. Los tres levantaron la mirada, pero no respondieron. Ella se sentó a su lado sin forzar conversación. Traje pan y leche. Deben de tener hambre. Leticia aceptó el pan con manos temblorosas y una mirada tímida. ¿Papá se va a poner bien?, preguntó, con la voz quebrada. Isadora le tocó el rostro con ternura. Sí, querida, lo están cuidando con mucho cariño. Carlos, el menor de los varones, la miró con los ojos llenos de lágrimas. Tosía antes del fuego y empeoró después. El mayor, Fernando, mantuvo la vista fija en el suelo. Víctor le decía a mi padre que pagara lo que debía. Dijo que tomaría nuestras tierras si no pagaba. Un día volvió con hombres armados. Prendieron fuego a todo. Hicimos por escapar por detrás. El fuego ya tomaba el techo. Papá cayó tosiendo mucho. Pensamos que iba a morir. La voz firme del muchacho parecía más grande que su edad. Isadora escuchó en silencio, con el corazón oprimido. Puso una mano sobre el hombro del niño con dulzura. Fueron muy valientes. Ahora están a salvo. El señor Castelamar protege a todos los que huyen de las amenazas de Víctor. Prometo que nada malo les sucederá mientras yo esté aquí. Duda corrió hacia ella, trayendo una pequeña flor arrugada en las manos. Para que él se cure pronto, dijo sonriendo. Isadora tomó la flor con cuidado y devolvió el gesto con un beso en la frente de la niña. Luego se levantó y miró a su alrededor. El campamento era seguro, pero el semblante de aquellos niños mostraba cuánto necesitaban esperanza. Jasira, dijo con firmeza serena, mande preparar la carroza. Vendrán conmigo al castillo. Se quedarán allí hasta que su padre mejore. Jasira vaciló un instante. Pero, señora, el señor Castelamar, yo hablaré con él, respondió Isadora con convicción. Estos niños necesitan aire, distracción y un poco de alegría. Cuando la carroza atravesó las puertas de Castelamar, los sirvientes se detuvieron sorprendidos. 4 niños bajaron tomados de la mano de Isadora. El salón principal estaba en silencio y todos se miraban entre sí, esperando la reacción del señor. Pocos minutos después, Gustavo apareció en lo alto de la escalera. Sus ojos, firmes y atentos, se posaron sobre la escena. Al acercarse a Isadora, susurró. ¿Puedo saber qué significa esto?, preguntó en tono controlado. Isadora dio un paso al frente, serena pero decidida. Son los niños del campamento, señor Gustavo. Su padre está muy enfermo y pensé que unos días aquí podrían ayudarles a distraer el corazón. Él cruzó los brazos, observándola. Sabe que el campamento fue creado para protegerlos. Allí tienen comida, refugio y seguridad. Es mi deber cuidar de todos, pero mantengo el castillo reservado para las decisiones y el gobierno, no como albergue. Su voz era firme, aunque sin frialdad. Lo sé, señor, respondió Isadora con calma, y lo que usted hace es admirable, pero hoy ellos necesitaban ver que aún existe bondad, que no todo fue destruido por el fuego. Un día de luz no le quitará nada a este castillo, solo lo hará más humano. La mirada de Gustavo se quedó prendida en la de ella durante un largo instante. Luego respiró hondo y se volvió hacia Jasira. Prepare habitaciones para los 4 niños en el corredor este. Se quedarán hasta que su padre se recupere. Una leve sonrisa de alivio surgió en los labios de Isadora. Gracias, señor Castelamar. Prometo que no será una molestia. Él respondió en voz baja, casi sonriendo. Está bien, Isadora, tienes razón. La tensión cedió, y el castillo poco a poco se llenó de pasos ligeros y voces nuevas. A la hora del almuerzo, los niños se sentaron a la mesa junto a ellos. Duda reía, Leticia ayudaba a su hermano menor, y Fernando, tímido, agradeció con respeto. Gracias, señor Castelamar. Usted salvó a mi padre y también a nosotros. Gustavo solo asintió, con la mirada detenida en Isadora. Ella servía el pan, cortaba la carne, limpiaba discretamente la boca de los niños con un pañuelo. Había dulzura en cada gesto y firmeza en cada palabra. Cuando Duda soltó una carcajada alta, todos sonrieron. Fue entonces cuando Gustavo comprendió que, desde la llegada de Isadora,
aquel castillo parecía distinto. El peso de las piedras se sentía más ligero, y por primera vez en años, el sonido de los niños devolvía vida al silencio que antes reinaba en Castelamar. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a Castelamar. Isadora, siempre acompañada de Jasira, visitaba el campamento cada mañana. El señor Castelamar le había pedido que hablara con las familias, que escuchara sus dolores y tratara de convencerlas de hablar sobre las injusticias de Víctor. Pero Isadora creía que antes de pedir confianza, era necesario ofrecerla. Su plan era simple: estar presente, demostrar que la bondad aún existía y que el miedo no podía durar para siempre. Con el paso de los días, su presencia se volvió indispensable. La gente empezó a verla como un ángel entre los pobres. Veían en ella algo raro, delicadeza y firmeza en un mismo gesto. Isadora ayudaba a los enfermos, consolaba a las viudas y jugaba con los niños que lo habían perdido todo. La duquesa estaba siempre en todas partes, cuidando de alguien. Gustavo la observaba a lo lejos, admirando la manera en que transformaba el dolor en calma, el desespero en esperanza. Doña Carmen, su madre, la visitó algunas veces, llevando dulces y recuerdos del pueblo. Las dos pasaban horas conversando en el jardín, y aunque Isadora preguntaba por Víctor, su madre evitaba pronunciar ese nombre. Había miedo en sus ojos, y la hija lo comprendía. Aún así, Isadora se preocupaba por sus padres. Sabía que su padre jamás abandonaría sus tierras, por más amenazas que Víctor hiciera, y temía lo que podría suceder si él descubría que Isadora ayudaba al duque. Mientras tanto, el duque seguía cada uno de sus pasos. Gustavo veía cuánto se dedicaba, cuánta madurez escondía aquella juventud. Había en ella algo que no sabía explicar, una fuerza tranquila, un corazón que inspiraba confianza. Los niños ya se sentían parte de aquel lugar. Duda corría por los pasillos, Leticia ayudaba a Jasira, y Carlos y Fernando vivían entre los establos y las huertas. El castillo había vuelto a tener vida. Pero no todos los días traían alegría. El padre de los niños seguía muy enfermo. El médico, que lo visitaba a diario, ya no ocultaba su preocupación. Una mañana nublada, Isadora sintió una presión extraña en el pecho. Al bajar para el desayuno, vio llegar al médico con una expresión sombría. Gustavo fue a su encuentro y lo escuchó en silencio. «Señor Castelamar, temo que no hay nada más que hacer. Murió durante la madrugada». Gustavo permaneció callado un instante, la mirada fija en la ventana. Luego llamó a un criado y ordenó buscar a Isadora. Cuando ella entró en la biblioteca, notó la gravedad en su rostro. «Isadora», dijo con voz baja, «no traigo buenas noticias. El padre de los niños no resistió». Ella palideció, llevó una mano al pecho y se sentó lentamente. «No puede ser, estaba mejorando. ¿Qué les diremos? ¿A dónde irán?» El duque se acercó midiendo las palabras. «El orfanato de las hermanas Dulce está bien administrado. Allí tendrán refugio y educación». Isadora alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «No, señor, no podemos hacer eso. Prometimos cuidarlos. Si los enviamos allí, será como perder a su familia otra vez». Gustavo respiró hondo. «Comprenda, Isadora, son 4 niños. El castillo no puede hacerse responsable de criarlos. Ya tenemos bajo nuestra protección a decenas de familias en el campamento». Ella mantuvo la mirada firme, el tono dulce, pero decidido. «Entonces permita que se queden un tiempo, solo hasta que su corazón se acostumbre al dolor. Luego el Señor decidirá qué hacer, pero hoy no podemos separarlos». Gustavo la observó en silencio. Sabía que no había argumento capaz de vencerla cuando se trataba de compasión. En el fondo, él mismo ya se había encariñado con aquellos niños. Finalmente asintió en voz baja. «Está bien, se quedarán por ahora». Juntos fueron hasta las habitaciones. La noticia rompió el corazón de todos. Fernando trató de ser fuerte, pero las lágrimas corrieron. Leticia abrazó con fuerza a Duda y Carlos se aferró al brazo de Isadora, pidiéndole que su padre despertara. Ella los envolvió en sus brazos, susurrando palabras de consuelo que apenas podía pronunciar.
Gustavo permaneció en silencio respetuoso, observando aquella escena que ninguna palabra podía aliviar. Los días siguientes fueron de dolor. Los niños se encerraron, rechazaron la comida y la compañía. Isadora insistía. Entraba en sus habitaciones, llevaba sopa, contaba historias, hablaba de fe. Poco a poco, los pequeños empezaron a salir. Duda volvió a reír, Leticia ayudaba a Jacira, y Fernando pasaba horas en el patio, observando los caballos. Cada sonrisa nueva era una pequeña victoria. El dolor aún habitaba allí, pero ya compartía espacio con la esperanza. Una tarde, Isadora los vio caminando por el campamento. Llevaban cestas de pan, ayudaban a los ancianos, conversaban con los niños más pequeños. La duquesa se detuvo, conmovida. El viento frío de Valmore rozaba su rostro y se preguntó con el corazón apretado: ¿cómo podré separarme de ellos ahora? Sabía que la respuesta no sería fácil. A veces pensó, el destino une las almas no por la sangre, sino por el dolor, y por el amor que nace del deber de cuidar. La noche caía silenciosa sobre Castelamar y el fuego de la chimenea lanzaba un resplandor anaranjado sobre el salón. Gustavo e Isadora tomaban té lado a lado después de la cena. La conversación seguía tranquila, hasta que ella comentó: «Las personas confían en mí ahora. Creo que ha llegado el momento de hablar con ellas sobre denunciar a Víctor». Hizo una pausa y añadió: «Pero usted debe estar conmigo, señor Gustavo. Ellas lo respetan. Saben cuánto ha hecho por ellas». Él no respondió de inmediato, solo la observó en silencio. Su mirada era firme, pero había algo diferente aquella noche. Una dulzura que Isadora no supo descifrar. Sintió el corazón acelerarse, como si el aire se volviera más pesado. «¿Qué ocurre, señor Gustavo?», preguntó, intentando disimular el nerviosismo. Él sonrió levemente. «Deja de llamarme así», respondió. Ella frunció el ceño confundida. «¿Así cómo?», preguntó. «De señor Gustavo. Soy tu esposo, ¿recuerdas?», dijo con serenidad, sin apartar los ojos de ella. Isadora se sonrojó, bajando la mirada. Sabía que era verdad, y a veces se preguntaba si un día él no se cansaría de esperar, si no reclamaría el papel de esposo que el matrimonio le daba. El pensamiento la hizo estremecer, pero pronto sintió alivio al recordar que él jamás la había forzado a nada. Gustavo siempre la respetó, y era ese respeto lo que la hacía sentirse segura a su lado. Aún así, algo en su mirada despertaba en ella sentimientos que no lograba comprender. Él se inclinó un poco hacia adelante y dijo con voz baja: «Admiro tu fuerza de voluntad, Isadora, tu dedicación para ayudar a esta gente». Hizo una pausa y sin apartar la mirada, añadió: «Y también admiro tu belleza. Pero tranquila, esperaré el tiempo que sea necesario». Mientras hablaba, extendió la mano y tomó la de ella entre las suyas. El toque fue leve, pero suficiente para hacerla estremecer. Isadora sintió que todo su cuerpo reaccionaba. El calor de sus manos se extendió por su piel y su corazón latía desbocado. Por un instante pensó en decir que no era necesario esperar más, que quizá ya estaba lista, pero las palabras no salieron. Solo lo miró, y su mirada respondió antes que cualquier sonido existiera. El silencio entre los dos se volvió más intenso que el fuego crepitando en la chimenea. «Gustavo», susurró ella, por primera vez llamándolo por su nombre. Él levantó la vista y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Apartó un mechón de cabello que caía sobre su rostro y con delicadeza tocó su mejilla. «Estás temblando», dijo casi en un susurro. «Es el frío», respondió ella nerviosa. «No, Isadora. Es lo que estás sintiendo». El mundo pareció detenerse por un instante, y entonces él se acercó despacio. Los labios se tocaron como una promesa silenciosa. El beso fue suave, contenido, lleno de emoción y respeto. Gustavo la rodeó por la cintura, atrayéndola levemente, mientras ella sentía el calor de su toque y el perfume de él llenar el aire. Fue un beso breve, pero profundo, de esos que hablan sin palabras y unen lo que el miedo aún intenta separar. Cuando se separaron, ambos permanecieron inmóviles respirando el mismo aire.
De repente, golpes apresurados resonaron afuera. Voces se alzaron en el pasillo. Gustavo se levantó de golpe, el semblante tenso. «¿Qué fue eso?», preguntó. Un criado entró, jadeante. «Señor Castelamarco, será mejor que venga. En el salón principal son los padres de la duquesa». Isadora se levantó rápidamente, el corazón desbocado. «¿Mis padres?», exclamó, siguiendo a Gustavo por el pasillo. Al entrar en el salón, la escena los paralizó. Francisco y doña Carmen estaban cubiertos de hollín, el rostro manchado de ceniza y la mirada perdida. «Hija», murmuró Francisco con voz temblorosa. «Él incendió todo. Víctor, descubrió que te casaste con el señor Gustavo». Isadora corrió hacia ellos abrazándolos con fuerza. «Padre, madre, ¿están bien?». Doña Carmen negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. «Nos ordenó salir antes», contó la madre llorando. «Después prendió fuego a las plantaciones y dijo que avisáramos que se vengaría, porque tú eres suya y no del duque». Isadora quedó sin voz, apretando las manos de sus padres. Gustavo caminaba de un lado a otro, el rostro tomado por la furia. «Esto no puede quedar así. Mañana mismo iré tras él». Isadora lo sujetó del brazo. «No, Gustavo, eso es lo que él quiere. Quiere sacarte de aquí». Se volvió hacia sus padres, la voz entrecortada. «¿Están heridos? ¿Se lastimaron?». Francisco negó con un gesto. «Solo perdimos todo, hija mía, pero estamos vivos». Gustavo se acercó, respirando hondo. «Basta. Mañana reuniremos a todos. El pueblo debe saber lo que Víctor ha hecho. Es hora de enfrentarlo». Isadora asintió con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que el miedo había regresado, pero también sabía que, a su lado, ya no estaba sola. La mañana siguiente amaneció gris, pero el campamento bullía de expectativa. Las familias salían de las tiendas y se reunían en el gran claro frente a la tienda central. Gustavo estaba de pie, firme, e Isadora a su lado, con la mirada decidida. Había miedo en los ojos del pueblo, pero también un brillo nuevo, el de quienes ya no querían huir. Cuando todos se acomodaron, Isadora dio un paso al frente, con la voz clara y segura como nunca. «Sé cuánto miedo sienten de Víctor», comenzó, «pero aquí están a salvo. ¿Hasta cuándo pretenden vivir escondidos? ¿Hasta cuándo dejarán sus tierras en sus manos? Sé que extrañan su hogar, los cultivos, el olor de la tierra mojada. El duque está dispuesto a ayudarlos a empezar de nuevo, pero para eso deben vencer el miedo. Es hora de hacer justicia. Él debe pagar por los crímenes que ha cometido». Gustavo la observaba, admirado por el valor de aquella mujer. Cuando ella guardó silencio, él dio un paso adelante y habló con tono grave y emocionado. «Mañana partiré hacia la corte, que representa toda la provincia de Valmor. Pero no puedo ir solo. Quiero llevar conmigo la voz de cada uno de ustedes. Quien desee justicia firmará este documento, donde acusamos a Víctor Baster de sus atrocidades. Ha llegado la hora de demostrar que el pueblo de Valmor no se inclina ante los tiranos». El silencio fue pesado. Las personas se miraban unas a otras, intercambiando miradas indecisas. Isadora percibió el temor y dio un paso más. «Por favor, escúchenme. Anoche, Víctor incendió la casa de mis padres. Lo perdieron todo, y muchos de ustedes también ya han perdido. Vieron el sufrimiento de aquel hombre que luchaba por sus hijos. Vieron a los niños quedar huérfanos. Basta. No podemos seguir temiendo. Solo unidos podremos vencer». Sus palabras flotaron en el aire como un llamado. Gustavo miró al pueblo y añadió: «No quiero seguidores, quiero aliados. Cada firma aquí será un grito de libertad, y les prometo, en nombre de Castelamar, que nadie será abandonado». Por un instante, el viento sopló con fuerza, agitando las banderas de las tiendas. Luego, lentamente, un hombre se acercó, tomó la pluma y firmó. Fue el primero. Otros lo siguieron, mujeres, jóvenes, ancianos. Uno a uno fueron hasta la mesa improvisada y dejaron sus firmas temblorosas pero firmes. Cuando el último nombre fue escrito, Isadora miró a Gustavo y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Él asintió en silencio. Lo habían logrado.
El miedo había cedido su lugar al valor. El pueblo de Balmor ya no sería esclavo del terror de Víctor. Era el comienzo de una nueva era. Esa noche el castillo quedó en silencio. Gustavo preparaba los documentos y organizaba los sellos de la familia Castelamar. Isadora lo observaba a lo lejos, con el corazón oprimido. Él se acercó y habló en voz baja. «Mañana parto hacia la corte. Los nobles son exigentes, y sin pruebas no aceptarán la denuncia. Pero ahora tengo lo que necesitaba, el apoyo de mi pueblo». Ella respiró hondo. «Víctor no puede sospechar lo que estamos haciendo». Gustavo sonrió con suavidad. «No te preocupes. Puede tener poder, pero nosotros tenemos la razón». Por un momento, se quedaron mirándose en silencio. «No he olvidado nuestro beso», dijo él, con voz ronca. Isadora se sonrojó desviando la mirada. «Ni yo. Cuídate, por favor». Él se inclinó, tomó su rostro con delicadeza y la besó suavemente, un beso calmo, de despedida y promesa. Cuando se separó, susurró: «Volveré por ti». A la mañana siguiente, el sol aún no había salido cuando Gustavo partió. El sonido de los cascos resonó en el patio de Castelamar hasta desvanecerse en el camino de Balmor. Isadora permaneció en la puerta, observando su silueta desaparecer entre las colinas. Sentía orgullo y miedo al mismo tiempo. Sabía que Víctor era peligroso, pero el pueblo ahora tenía voz, y Gustavo llevaba consigo la esperanza de todos. Horas después, Duda apareció corriendo por el pasillo. «Señora Isadora, Leticia está llorando». Isadora se levantó y fue hasta la habitación. La niña estaba sentada junto a la ventana, el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó, arrodillándose ante ella. Leticia respiró hondo y dijo: «Sé que el duque y usted no se van a quedar con nosotros, pero hable con él, por favor. Podemos trabajar, vivir en el campamento. Solo no queremos irnos». Isadora sintió el corazón oprimirse. Pasó la mano por el cabello de la niña y respondió con ternura: «Ahora no pensemos en eso, ¿sí? Esperaremos a que el duque regrese, y entonces veremos qué hacer. Te prometo que encontraremos una salida». Leticia la abrazó con fuerza, sollozando bajito. Isadora correspondió al abrazo, sintiendo el mismo temor de la niña. Sabía que no podría separarse de aquellos niños, no después de todo lo que habían vivido juntos. El sol de la mañana doraba los campos de Castelamar cuando Isadora fue hasta la huerta, donde sus padres trabajaban junto a los criados. El aire olía a tierra húmeda y el canto de los pájaros parecía calmar el corazón ansioso. Francisco se incorporó, limpiándose las manos en el delantal. «¿El duque ya partió?», preguntó. Isadora asintió. «Sí, padre, se fue al amanecer. Espero que consiga lo que necesita y que Víctor sea arrestado de una vez por todas». Doña Carmen se acercó, tomando las manos de su hija. «Hija mía, nuestro mayor miedo es que él vuelva a buscarte. Víctor te quiere como esposa, y no imaginas la mirada que tiene cuando habla de ti. Es enfermiza». Isadora sonrió para tranquilizarla. «Estamos bien protegidos aquí, madre. No pasará nada». Pero, en el fondo, sabía que no podía estar tan segura. Tratándose de Víctor, todo era posible. Los días siguientes pasaron lentamente. 5 días habían transcurrido desde la partida de Gustavo, y la rutina en el castillo seguía tranquila. Los padres de Isadora ayudaban en la huerta, los niños estudiaban con Jasira, y todos esperaban con ansia el regreso del duque. Era la hora del almuerzo, y la familia se reunía en el salón principal cuando un grito resonó afuera. Pasos apresurados y voces alarmadas llenaron los pasillos. «Señora Isadora, el campamento está ardiendo». Isadora se levantó de golpe, el corazón desbocado. «Madre, lleva a los niños a la habitación. ¡Ahora!». Doña Carmen obedeció sin dudar, mientras Francisco e Isadora siguieron a los hombres hacia las puertas. El olor a humo ya dominaba el aire cuando llegaron al valle. Las llamas devoraban las tiendas, y el desespero se apoderaba de las familias. Los niños lloraban, y los hombres intentaban contener el fuego con cubos de agua. «Dios mío», se murmuró Isadora, cubriéndose la boca con las manos. Jasira llegó justo detrás, jadeante. «El duque no está.
Así que le corresponde a usted, duquesa, dijo con firmeza. Isadora respiró hondo, buscando fuerzas. Reúna a todos y llévelos al ala este del castillo. Nadie debe quedarse aquí esta noche. Todos serán refugiados. Divisó a Matías, el responsable de la seguridad, y lo llamó. ¿Cómo sucedió esto, Matías? El hombre bajó la mirada. Señora, unos hombres redujeron a los guardias. Nadie vio quiénes eran, pero todos creen que fue Víctor. Descubrió que el campamento estaba en nuestras tierras. Isadora apretó los puños. ¿Y el duque? ¿Ya fue avisado? Matías respondió. Envié a 2 hombres a la capital. Partieron esta mañana. Ella asintió, aunque el corazón no hallaba sosiego. Sabía que Víctor era demasiado audaz para detenerse allí. Cuando regresó al castillo, el patio ya estaba lleno de personas aterradas. Jásira y los criados se movían sin descanso, llevando agua, mantas y comida. Los niños ayudaban como podían. Francisco se acercó a su hija, el rostro tenso. «Hija, debemos mantenernos alerta. Si Víctor hizo esto, buscará vengarse. Y ahora debe saber del plan del duque». Isadora respiró profundo. «Lo sé, padre, pero Matías reforzó la seguridad. Estamos protegidos aquí dentro». Las palabras sonaron firmes, pero ni ella misma las creía. El castillo era fuerte, pero Víctor era impredecible y cruel. Al caer la noche, el silencio se apoderó de Castelamar. Isadora no podía dormir. Caminaba por la habitación, escuchando el sonido distante del viento golpeando las ventanas, hasta que, de repente, oyó relinchos afuera. Se detuvo. El corazón se aceleró. «Debe ser Gustavo», pensó, y bajó las escaleras apresurada. En el salón principal encontró a Jásira inmóvil. «¡Jásira!», llamó confundida. La criada se volvió lentamente, el rostro pálido. A su lado, un hombre de porte erguido y sonrisa helada le sujetaba el brazo. Isadora sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Era Víctor. Detrás de él apareció Matías, y entonces todo cobró sentido. El traidor había estado dentro del castillo todo el tiempo. Víctor apretó el brazo de Jásira, que gimió de dolor. «Será mejor que vengas aquí, Isadora», dijo con voz baja y amenazante. «Tú y yo tenemos que hablar». El silencio del salón parecía el preludio del caos. Isadora miró alrededor. No había guardias ni salidas. El castillo, que antes representaba protección, ahora se convertía en una prisión. Y en ese instante comprendió. La guerra entre Valmor y Víctor Baster había comenzado finalmente. El salón de Castelamar estaba sumido en un silencio denso. El fuego de la chimenea ardía abajo, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de piedra. Isadora observaba cada detalle, intentando contener el pánico. Sabía que si enfrentaba a Víctor de inmediato, él reaccionaría con furia, y esa furia ella la conocía bien. Una sola mirada hacia Matías bastó para entender que nunca había enviado ningún mensaje al duque. La traición estaba desnuda ante sus ojos. Víctor sujetaba con fuerza el brazo de Jásira, el rostro dibujado con una sonrisa helada. Alto, de hombros anchos y presencia dominante, sus ojos negros reflejaban pura maldad. El cabello corto y oscuro acentuaba su semblante sombrío y el mentón firme. «Suéltala, Víctor», dijo Isadora, la voz temblorosa pero firme. «Suéltala y dime qué quieres». Él alzó las cejas, sorprendido por la osadía. «Ah, Isadora, siempre tan noble, ¿verdad?». El ruido atrajo a Francisco y doña Carmen, que bajaron apresurados. Al ver la escena, Francisco avanzó sobre Víctor, dominado por la ira. «Deja a mi hija en paz, desgraciado». Víctor rió, un sonido seco y burlón. «Don Francisco, mejor quédese quieto. Hoy estoy de buen humor y no quiero alterarme». Su risa resonó por el salón, helando el aire. Isadora corrió hacia su padre y lo tomó del brazo. «Padre, por favor, todos sabemos lo que él quiere». Se volvió hacia Víctor y dijo con valentía: «Habla ya, ¿a qué has venido?». Él dio unos pasos lentos, la mirada fija en ella. «¿Entonces es cierto? ¿Tú y el duque planeaban denunciarme?».
Su tono mezclaba desprecio y herida. ¿Por qué, Isadora? Solo quería lo que era mío. Era tan simple. Tu padre debió entregarte a mí y todo habría terminado. Ella lo enfrentó, el corazón desbocado. Tú nunca quisiste nada, Víctor, salvo poder y destrucción. Víctor sonrió con ironía y miró a su alrededor. Y todo este tiempo, acogiendo a esa gente ingrata llena de deudas, traidores que no saben cuál es su lugar. Se inclinó hacia ella, muy cerca. Pero tú, mi dulce Isadora, volverás conmigo. Será como siempre debió ser. Sus palabras sonaron como veneno. Francisco dio un paso al frente, pero Isadora levantó la mano decidida. Si es por mí que quieres todo esto, entonces llévame, dijo ella, con la mirada firme. Pero deja a todos en paz, no hagas más daño. Por un breve momento, Víctor la observó en silencio, y una sonrisa lenta se formó en sus labios. Ah, Isadora, sabía que lo entenderías. Vámonos entonces. Ya que tu maridito se atrevió a denunciarme, ha llegado la hora de ajustar cuentas. Francisco gritó, ¡ah, no! ¡No te la llevarás! Isadora se volvió hacia sus padres, los ojos llenos de lágrimas. Por favor, confíen en mí. Jasira, cuida de ellos, cuida de todos. La criada intentó hablar, pero Víctor la empujó con violencia. Basta de teatro, gruñó. Se volvió hacia Matías. Reúne a los hombres. Partiremos antes de que la corte llegue a Valmor. Matías asintió sin dudar. Isadora lo miró incrédula. ¿Cómo pudiste, Matías? El duque confiaba en ti. El hombre desvió la mirada avergonzado. El señor Víctor me ofreció más de lo que una vida entera aquí podría darme. Solo hice lo que cualquier hombre haría. Isadora lo miró con desprecio. Un hombre, Matías, protege el hogar que lo acoge. Tú vendiste el honor por monedas. Víctor volvió a reír. Ah, Isadora, ahórrate tus discursos. Vamos, aún nos queda camino por recorrer. Francisco intentó interponerse, pero Víctor lo empujó con brutalidad haciéndolo caer. «No te metas, viejo». Isadora gritó y se arrodilló junto a su padre. «Padre, ¿está bien?» Él asintió, gimiendo. Ella levantó la vista hacia Víctor, los ojos encendidos de rabia y miedo. «Prométeme que no les harás daño». Víctor inclinó la cabeza. «Mientras hagas lo que digo, nadie saldrá herido». La tomó del brazo con fuerza. El dolor la hizo apretar los dientes, pero no se resistió. «Camina», ordenó él. Matías abrió las puertas y el viento frío de la noche invadió el salón. Jasira lloraba en silencio, abrazada a doña Carmen. Francisco intentó incorporarse, pero Isadora solo miró hacia atrás y susurró: «Díganle al duque que confío en él». Y partió, llevada por Víctor, bajo la mirada impotente de quienes la amaban. Cuando la carreta de Víctor desapareció entre las colinas de Valmor, el castillo cayó en un silencio mortal. El humo del incendio aún se elevaba a lo lejos, mezclándose con la niebla del amanecer. Francisco cayó de rodillas, con las manos en el rostro. Se sacrificó por todos nosotros. Jasira miró el horizonte y respondió con voz quebrada: «Confió en el amor del duque, y será él quien la traiga de regreso». La carreta se sacudía por los caminos oscuros, e Isadora sentía el cuerpo estremecerse con cada golpe del terreno. Por la pequeña ventana lateral veía a Víctor delante, montado en su caballo negro, imponente y amenazador. Detrás de él, una fila de hombres armados lo seguía en silencio. El viento helado cortaba su rostro, pero nada se comparaba con el frío que le nacía adentro. Pensaba en los niños, en sus padres, en Gustavo y en la incertidumbre que la consumía. Ya no pensaba en sí misma. Su único consuelo era saber que, al menos, aquellos a quienes amaba estaban a salvo en Castelamar. Sabía que huir sería inútil. Víctor la encontraría donde fuera. El destino, cruel y rápido, la arrastraba una vez más a las manos del hombre que había destruido tantas vidas. Horas más tarde llegaron a su mansión, una construcción enorme, rodeada de columnas y jardines abandonados. El lujo contrastaba con la oscuridad del alma de su dueño. Isadora fue sacada de la carreta y conducida por los guardias. El interior de la casa era suntuoso, pero frío, sin alma.
Alfombras costosas, cortinas pesadas y un fuerte olor a humo y cuero. En la pared principal, un cuadro enorme llamó su atención. Una mujer de rasgos delicados junto a un caballo blanco. El corazón de Isadora dio un vuelco. «Esther», murmuró. La semejanza con Gustavo era innegable. «Enciérrenla en la biblioteca», ordenó Víctor. Los hombres obedecieron y la dejaron sola entre libros antiguos y el eco de pasos apresurados afuera. Isadora escuchaba gritos y órdenes. Víctor estaba organizando una huida. El sonido de cofres cerrándose y caballos ensillados se mezclaba con el olor a pólvora. Entonces, él entró en la biblioteca, el rostro sudoroso y los ojos encendidos. Se acercó lentamente, pasando los dedos por su cabello. «Si tuviéramos tiempo, mi doncella te cuidaría como mereces», murmuró con ironía. Isadora retrocedió bruscamente. «No me toques, Víctor». Él rió, una risa fría. «Ah, pero serás mía, Isadora. Solo estás retrasando lo inevitable». Giró sobre sus talones y salió gritando nuevas órdenes. Las horas siguientes parecieron eternas, hasta que, ya entrada la madrugada, vinieron a buscarla de nuevo. El viaje recomenzaba, y esta vez sería la huida final. La caravana avanzó por senderos estrechos, ocultos entre el bosque. El sonido de los cascos resonaba entre los árboles. Víctor se mantenía al frente, vigilante. Sus hombres estaban inquietos, y Isadora notaba el miedo en ellos. Cuando el grupo cruzaba una carretera, lo inesperado ocurrió. Una comitiva de la corte, armada, apareció del otro lado. Los estandartes del reino ondeaban y los gritos de «¡Deténganse!» se alzaron. En segundos, los hombres de Víctor fueron rodeados. «¡Es la corte!», gritó alguien. El pánico se desató. Víctor más atrás comprendió lo que ocurría. Tiró con fuerza de las riendas y galopó hacia la carreta. «¡Vamos, Isadora!», gritó arrancando la puerta, antes de que ella pudiera reaccionar. La levantó y la colocó sobre el caballo, huyendo a toda velocidad por el bosque. Detrás de ellos, el sonido de espadas y gritos se fue apagando, hasta quedar solo el rumor de las hojas cortadas por el viento. Tras un largo trayecto, llegaron a un claro iluminado por la luna. Víctor desmontó, respirando con furia. «¡Mira lo que han hecho!», gritó, pateando piedras y golpeando el tronco de un árbol. «¿Estás feliz ahora, Isadora? Perdí mi oro, mis hombres, mis caballos de sangre pura». Su rostro estaba enrojecido, los ojos inyectados de odio. Caminaba de un lado a otro como una fiera acorralada, maldiciendo todo a su alrededor. «Gustavo tiene la culpa. Siempre la tuvo», rugió. «Desde niño lo tenía todo. El nombre, el título, el respeto. ¿Y yo? Yo no era más que el hijo de campesinos. Trabajé con las manos sucias, y aún así él era el héroe». Sus palabras resonaban en el bosque. Luego se detuvo mirándola con una sonrisa distorsionada. «Pero le quité lo que más amaba, a su hermanita. ¿Te lo contó?». Isadora quedó inmóvil, el corazón helado en el pecho. Víctor se acercó, los ojos brillando con un placer perverso. «La dulce Esther se enamoró de mí. Por ella entré en ese mundo de caballos y riquezas. Ella creía en mí, hasta que descubrió cuánto me gustaba más el oro que su amor. Quiso dejarme. No podía permitirlo. Me encargué de que no lo hiciera». Las últimas palabras salieron como veneno. El mundo de Isadora pareció girar. El viento helado cruzó el claro, llevándose las últimas certezas que quedaban. Gustavo siempre había tenido razón. Esther no había muerto en un accidente. Había sido asesinada, y el hombre que ahora la mantenía cautiva era el mismo que le había arrebatado todo al hombre que ella amaba. Las lágrimas corrieron silenciosas. Por primera vez, Isadora no sintió miedo, sino una certeza profunda, que solo el amor podría vencer aquella oscuridad. La madrugada aún cubría los campos de Valmor, cuando la Guardia Real avanzaba en silencio por el camino húmedo. El viento frío cortaba el rostro de los jinetes, y el sonido de los cascos resonaba entre los valles. Gustavo cabalgaba junto a ellos, callado, atento, con el corazón inquieto. El capitán, al frente, levantó la mano pidiendo silencio. «¿Oyeron eso?», murmuró. De repente,
El sonido de caballos apresurados surgió del otro lado del camino, y antes de que alguien reaccionara, el choque fue inevitable. Hombres armados aparecieron entre la niebla, y el enfrentamiento comenzó. El sonido metálico de las espadas rompió el aire. La Guardia Real se dispersó, luchando cuerpo a cuerpo contra los hombres de Víctor. Gustavo desenvainó su espada y se lanzó al combate. Las hojas se cruzaban, chispas iluminaban la oscuridad, y el olor a hierro y humo llenaba el ambiente. El polvo se levantaba bajo el galope de los caballos, y los gritos se mezclaban con la respiración agitada de los hombres. El capitán daba órdenes, mientras Gustavo enfrentaba a dos hombres que lo rodeaban. Bloqueó un golpe, giró y derribó al otro con precisión. Uno de los guardias acudió en su ayuda, eliminando al último enemigo. La lucha fue corta, pero intensa. Cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, el campo estaba cubierto de cuerpos y armas esparcidas. El capitán respiró profundamente. Se han rendido. El silencio cayó de repente. Solo los gemidos de los heridos llenaban el aire. Gustavo caminó entre los prisioneros, el rostro cubierto de polvo y sudor. Su mirada recorrió a los hombres hasta detenerse en uno conocido. «¿Matías?», dijo incrédulo. El traidor estaba de rodillas, las manos atadas y la cabeza baja. «Señor», murmuró sin atreverse a mirarlo. Gustavo se acercó con voz fría. «¿Qué hiciste?». Matías tembló. «Fue el dinero, señor. Él me ofreció mucho, y yo acepté». La rabia creció en el pecho de Gustavo. «Me pareció extraño que fuera Jazira quien enviara el mensaje y no tú». Matías comenzó a llorar. «Señor, él tiene a la duquesa». El tiempo pareció detenerse. «¿Qué dijiste?», preguntó Gustavo con la voz quebrada. «Víctor fue al castillo y se llevó a la señora Isadora», repitió el traidor. El duque quedó inmóvil un instante, y luego el desespero lo dominó. «Preparen los caballos», gritó. «Vamos hacia el sur, ahora mismo». Los hombres montaron rápido, y el grupo partió a toda velocidad. El viento helado azotaba con fuerza, y el sol nacía tímido detrás de las montañas. Gustavo cabalgaba al frente con el corazón acelerado. «Aguanta, Isadora, ya voy». El sonido de los cascos golpeando la tierra húmeda se mezclaba con el susurro de las hojas en los bordes del camino. Cada curva parecía una eternidad, y el miedo lo devoraba. No dejaría que Víctor escapara, no otra vez. Más adelante, en el bosque, Víctor caminaba de un lado a otro fuera de sí. «Mira lo que me hicieron, Isadora», gritaba. «Perdí a mis hombres, mis caballos, mi oro». Ella lo miraba con el rostro pálido, el miedo escondido tras la valentía. «¿Por qué no dejaste que Esther se fuera, Víctor?», preguntó. Él se volvió lentamente, los ojos llenos de locura. «Esther...». La tonta creyó que podía dejarme. Quería llevarse sus caballos de sangre pura. No lo permití. «¿La mataste?», preguntó Isadora con la voz temblorosa. Víctor soltó una risa amarga. «Hice que pareciera un accidente. El pobre Gustavo nunca lo supo». Ella retrocedió horrorizada. «Eres un monstruo». Él se acercó, tomándola del rostro con brutalidad. «Ella me traicionó, Isadora. Nadie me abandona. Ni ella, ni tú». En ese momento, el sonido de cascos resonó en la distancia. Víctor palideció. «Me encontraron». Corrió hacia el caballo y la tomó con fuerza. «¡Vamos!». Isadora luchó gritando. «¡Suéltame!». «¡Cállate!», rugió él. Entonces, una voz cortó el aire. «¡Suéltala, Víctor!». Gustavo apareció entre los árboles, con la espada en mano y el sol naciendo a su espalda. «¡Gustavo!», gritó Isadora. Pero Víctor ya galopaba hacia el interior del bosque. El sonido de los cascos retumbó en el aire, mientras las ramas y las hojas se rompían a su paso. La persecución fue implacable. El viento helado cortaba los rostros, y el suelo resbaladizo hacía todo más peligroso. «¡Detente, cobarde!», gritaba Gustavo, cada vez más cerca. Víctor respondió. «Es mía, ni la muerte me la quitará». De repente, el caballo de Víctor tropezó con un tronco y se alzó sobre las patas. Isadora cayó hacia un lado y Víctor fue lanzado al suelo. El animal, enloquecido,
giró y dio una patada brutal. El sonido fue seco. El cuerpo de Víctor cayó inmóvil sobre la tierra. Gustavo desmontó y corrió hacia Isadora, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?», preguntó con voz trémula. Ella respiró hondo y asintió. «Sí, estoy bien». Él la abrazó con fuerza, el cuerpo temblando. El capitán se acercó, mirando el cuerpo caído. «Señor, Víctor Baster ha muerto». Gustavo respiró profundo, mirando el horizonte. El mal que atormentaba a Balmor ha terminado. Isadora lo miró con emoción. «Viniste por mí». Gustavo sostuvo su rostro, los ojos llenos de lágrimas. «Siempre vendría por ti, Isadora, aunque todo el mundo intentara detenerme». El viento sopló llevando las hojas, el sol iluminó el claro, dorando la tierra húmeda y su rostro. Entre lágrimas y alivio, Isadora sonrió, y en ese amanecer, por primera vez, Balmor respiraba libertad. Los hombres de Víctor fueron arrestados por la Guardia Real, y el camino de regreso parecía más claro, como si el propio cielo aliviara el peso del mundo. El viento frío rozaba el rostro de Isadora, y el castillo de Castelamar apareció a lo lejos, imponente y familiar. Cuando las puertas se abrieron, todos salieron a recibirlos, los niños, Jazira, los criados y los padres de Isadora. Abrazos, lágrimas y sonrisas llenaron el patio. Ella apenas podía creerlo. Había vuelto a su hogar y la pesadilla había terminado. Gustavo desmontó y caminó hacia ella, con la mirada tierna. «Necesitas descansar, Isadora». Ella asintió, y él la condujo por los pasillos de piedra que ahora parecían más vivos. A cada paso, Isadora recordaba todo lo que había vivido allí: el miedo, la incertidumbre y ahora el amor. En la habitación, el silencio era sereno y la luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando el lugar con un tono dorado. Gustavo cerró la puerta y la observó un momento. Se acercó despacio, como quien teme romper algo precioso. «Te amo, Isadora», dijo con voz temblorosa. Ella lo miró con dulzura. «Y yo también te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire antes de que ella se acercara y lo besara, un beso cálido, lleno de vida y alivio. El miedo que los había separado ya no existía. Entre sus manos, el rostro de ella encontró refugio, y en ese instante no quedaban promesas, solo la certeza de que se pertenecían. Los dedos de él rozaron su cabello, bajando hasta su cintura, y Isadora sintió el corazón acelerarse. «Estoy lista», susurró, con una voz suave como el viento. Gustavo la miró con emoción y tomó sus manos. «No quiero prisa, solo verdad». Ella sonrió. «La verdad es que te amo». Él la abrazó con ternura, y su amor se consumó allí, simple e intenso, como el amanecer tras una larga noche de tormenta. La mañana llegó suave. La luz tocaba la sábana y el rostro dormido de ella. Gustavo la observaba en silencio, como quien agradece un milagro. Cuando abrió los ojos, él sonrió. «Me devolviste la paz, Isadora». Ella respondió en un susurro, «y tú me devolviste la vida». Fue el inicio de un nuevo tiempo. El amor, antes solo promesa, ahora era hogar, refugio y destino. El castillo parecía respirar junto a ellos. En los días siguientes comenzó la reconstrucción. Las tierras que Víctor había tomado fueron devueltas al pueblo, las casas se levantaron de nuevo y los caballos de sangre pura de Esther volvieron a correr libres por los campos de Balmor. Gustavo se encargaba de los detalles con firmeza, e Isadora, a su lado, era el alma de la esperanza. Las familias regresaron a sus hogares y el castillo se llenó de voces, risas y olor a pan caliente. La vida renacía. Las personas, que antes caminaban cabizbajas, ahora levantaban la cabeza. El nombre de Castelamar, antes temido por respeto, empezó a recordarse con gratitud. El pueblo veía en ella a una duquesa firme, generosa y justa, y a su lado, Gustavo la observaba en silencio, orgulloso de la mujer que el destino le había dado. Una tarde, Isadora estaba en el salón principal con los 4 niños tomando chocolate caliente. El fuego crepitaba y el aroma de canela llenaba el aire.
Gustavo entró y se sentó frente a ellos, con semblante tranquilo. «Tenemos que hablar», dijo. Carlos abrió los ojos preocupado. «Ya llegó el momento de irnos al orfanato, ¿verdad?». Isadora le tomó la mano, angustiada. Gustavo sonrió negando con la cabeza. «Nada de eso, muchacho». Respiró hondo y los miró uno por uno. «Sé que hemos pasado tiempos difíciles, pero todo cambió ahora. Tomé una decisión». Hizo una pausa y continuó. «Quiero saber si van a ayudarme a cuidar ese montón de caballos nuevos que llegó». Los niños se miraron entre sí, confundidos. «¿Ayudar?», preguntó Leticia. «¿Quiere decir que nos quedamos?». Gustavo sonrió. «Claro que sí. Ahora son nuestros hijos, de Isadora y míos». La alegría fue inmensa. Los niños lo abrazaron llorando, e Isadora, emocionada, se lanzó a los brazos de Gustavo. «Te amo tanto», susurró. Él la apretó contra su pecho. «Y yo te amo más». Todo el castillo vibró con aquella nueva familia que nacía allí. La paz, al fin, había encontrado morada en Castelamar. El pasado se había convertido en recuerdo y el futuro brillaba como el sol que entraba por las ventanas. 9 meses después, el llanto de un bebé resonó por los pasillos. Isadora había dado a luz a una niña, hermosa y serena, a quien llamaron Esther, en honor a aquella que los había unido sin saberlo. Los padres de Isadora decidieron vivir en el castillo, ayudando en todo lo posible. El viejo Francisco construyó una pequeña casa en las tierras del duque y decía que allí por fin tenía paz. Valmor florecía y el amor se había convertido en el nuevo nombre de aquella tierra. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para vivir con nosotros otras historias como esta, donde el amor vence al miedo, el tiempo cura las heridas y el destino siempre recompensa a los corazones que creen.